Chilpancingo de los Bravo es la capital del estado de Guerrero. Es la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el corazón político y administrativo de nuestra entidad federativa, la cuna del presidente Nicolás Bravo, la cuna de los sentimientos de la nación enarbolados por don José María Morelos y Pavón, el hogar de gente noble, honrada, trabajadora, que desea se superen los pendientes más sentidos para tener un mejor presente y futuro. Amigas y amigos que nos ven a través de Gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón y en esta ocasión seré el moderador de la mesa de análisis que ha sido titulada Desafío Capitalino. Estaré acompañado de dos grandes periodistas. Ellos son los maestros Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores, a quien me da mucho gusto recibir. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Maestro, es un placer saludarte. Víctor, es un placer. Igualmente, hermano. Muchas gracias. En un día como hoy, de 2005, entró en vigor el protocolo de Kioto para reducir la emisión de 6 gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global. Hoy es el santoral de Onésimo. Agradecemos a quienes están viendo esta transmisión y los invitamos a que participen regalándonos sus comentarios. Para entrar en materia, hagamos una radiografía de Chilpancingo. Maestro Tello, ¿Chilpancingo está mejor o peor que en otros gobiernos municipales? Mira, yo creo que está igual de mal que toda la historia, en toda su historia. Tenemos problemas que no se han podido solucionar, aunque hay que reconocer que el doctor Gustavo Alarcón está haciendo un buen trabajo, está echándole muchas ganas, pero no es suficiente para poder solucionar los grandes problemas por los que atraviesa la capital del estado de Guerrero, que es nuestro Chilpancingo querido. Maestro Eleodoro, ¿qué percepción predomina? ¿La esperanza o la frustración? Bueno, parece que lo que predomina es la frustración, pues, por la situación efectivamente en la que se encuentra Chilpancingo. Chilpancingo, como ustedes ya lo señalan, es la capital del estado. Chilpancingo es una ciudad con una gran historia, ¿sí? Con una gran historia. La frustración porque, pues, hoy Chilpancingo ya no es un pueblo. Estamos hablando de hace 40 años, 40, 50 años, que recordamos, por ejemplo, ¿sí? Cómo corrían las aguas del Huacapa, ¿sí? Cómo bajaban las aguas desde la sierra, principalmente desde la parte de Omiltemi, y cómo bajaba esa agua a la presa del Cerrito Rico, y cómo corría en el lecho del río Huacapa antes de que estuviera embovedado, ¿sí? La gente era muy feliz, la gente disfrutaba de Chilpancingo. Chilpancingo, la característica de Chilpancingo es que Chilpancingo tenía un clima templado frío. Tú amanecías aquí y amanecías con neblina. O sea, Chilpancingo era admirado, ¿sí? La historia, la gente escritora, recuerda a Chilpancingo. Chilpancingo es reconocido a nivel internacional por su clima. No olvidemos que Chilpancingo es la parte central, pues, también del aspecto económico, del sector comercial, porque, bueno, Chilpancingo está en la parte central del estado de Guerrero, ¿sí? Y esta era la ruta comercial, por ejemplo. Tenías la ruta de comercio en Guerrero, tocaba fundamentalmente Chilpancingo en su tránsito. Entonces, es una situación de frustración, pero además, pues, de reclamo, de frustración y reclamo, porque efectivamente, como lo vamos a tratar con toda oportunidad ahorita, en esta oportunidad que estamos con el desafío capitalino, que vamos a ver cuáles son sus carencias, ¿sí?
¿Qué es lo que tiene Chilpancingo? Porque también tiene muchas cosas que son atractivas, ¿sí? Como la cultura. Pero entonces a la pregunta de si es la frustración, creo que la frustración, pero viene más acompañada del reclamo. Porque ahorita comentábamos, antes de entrar al aire, hasta hace 6 años se comentaba que Chilpancingo tenía un poco más de 400,000 habitantes y se calculaban entre 300 y 400 colonias. Pero hoy datos oficiales, son datos oficiales. Chilpancingo cuenta con alrededor de 1,300 colonias, ¿sí? Y estamos hablando de 1,300 colonias que la mayoría de esas, más de la mitad, son colonias irregulares, ¿sí? Alrededor de Chilpancingo se ha extendido de manera, en su área urbana, de manera, pues, compleja, terrible, ¿no? O sea, el asentamiento humano ha sido extensivo e intensivo, o sea, no hay manera y no ha habido manera de controlarlo, pues, ¿sí? De controlar este crecimiento. Esto ha provocado que Chilpancingo, ¿sí? Es las colonias irregulares, que son más de la mitad de los 1,300, que ni siquiera podemos decir tienen servicio de transporte, ¿sí? Y la gran cantidad ya de habitantes que tiene Chilpancingo, la característica de Chilpancingo, la ciudad de Chilpancingo, que está enclavada en una especie de hoyo, ¿sí? Bajamos del Locotito de Mazatlán, venimos bajando y vemos a Chilpancingo hacia abajo, y vamos subiendo hacia Iguala, Zumpango, y vemos a Chilpancingo hacia abajo. O sea, Chilpancingo está hundido por su característica orográfica, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que más que, sí es la frustración, pero hoy ya es el reclamo de los habitantes de Chilpancingo para que se empiecen a superar esos grandes problemas que se están enfrentando, ¿sí? Coincido con usted en que la población ha crecido. Conversando con algunas personas que llevan tiempo viviendo en la ciudad capital, me compartían que por allá en la década de los 80, Chilpancingo tenía alrededor de 100 colonias, o que no eran ni 100 colonias por allá en 1989. Sin embargo, hoy ya se rebasan las 100 colonias, lo que pone en evidencia que es mucha población la que tenemos y que por lo mismo son muchas necesidades, son muchos servicios que se reclaman día con día, y debido a ello se percibe en algunos sectores que vamos de mal en peor. Hay una explotación poblacional muy grande, y más aparte, quienes han estado gobernando no tan solo Chilpancingo, sino los demás municipios que forman parte del estado de Guerrero, han sido gentes que han deseado llegar al gobierno municipal más que por trabajar por una cuestión de ego o por una cuestión de disfrutar el poder. Y ello ha propiciado, claro, que se pierda la esencia de lo que es un gobierno municipal, servir a la población. Mucho desvío de recursos, mucho robo, mucho fraude, y si de por sí se dice que los recursos son pocos, ahora desviándolos, pues son menos, ¿no? Entonces de ahí que haya cierta frustración, no tan solo en Chilpancingo, sino en muchos municipios, y para variar en las principales ciudades del estado de Guerrero. Sin embargo, en el caso de Chilpancingo, así como hay frustración, también percibo que hay cierta esperanza, porque en este momento, por ejemplo, pues se sabe que el alcalde es oriundo de Chilpancingo, que su papá fue también alcalde de esta capital, y también el hecho de que, como es capital del estado de Guerrero, se tiene cierta esperanza de que cuente con más respaldo, con más apoyo tanto del gobierno del estado como de la federación. Sin embargo, hay tareas que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son competencia del municipio, entre ellos los servicios, y es el municipio quien se tiene que abocar a ello. No tiene que estar esperanzado
a que venga la gobernadora o a que venga la presidenta de la República a resolver problemas que son de la esfera municipal. De ahí que el alcalde de Chilpancingo y los demás alcaldes del estado de Guerrero, como lo dijo un gobernador del estado hace tiempo, se tienen que poner las pilas, porque de lo contrario, pues vamos a seguir igual. Con el cierre de esta primera ronda, tenemos un diagnóstico de Chilpancingo que poco o mucho puede parecerse con el resto de los demás municipios del estado de Guerrero. Querido público, díganos, ¿Chilpancingo está mejor o está peor que antes? Ahora hablemos de otros temas que tocan los chilpancingueños y sus visitantes. Maestro Tello, ¿cómo está Chilpancingo en materia de seguridad? Mira, el problema general de Chilpancingo es por falta de presupuesto. Entonces, con el presupuesto que tiene en nuestra capital, que es la más pobre de todo el país en relación a recursos que recibe de la Federación y del gobierno del Estado, pues no cuenta con suficientes elementos para poder dar amplia seguridad. Ahora, nosotros no nos habíamos dado cuenta, los que vivimos aquí en el centro, que hay 1,300 colonias. Ya eso es admirable. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salieron tantas colonias? La mayoría están en los cerros. Tenemos más de 800,000 habitantes, ya casi vamos a llegar al 1,000,000. Y entonces estamos atascados de gente ya en todos los cuadros de la capital, norte, sur, este y oeste. No, hay muchas colonias que uno ni se imagina que existan. Son demasiadas, por lo tanto, imagínate que 80 policías puedan vigilar 1,300 colonias. Eso es imposible. Entonces, afortunadamente la Constitución dice que las capitales del Estado en materia de seguridad son gobernadas por los gobiernos del Estado. Es la gobernadora la que manda aquí en materia de seguridad. Es la que debe decidir cuántos elementos tener, con quién, cuánto personal policiaco o ahora militar y de la Guardia Nacional pueden atender los problemas de la seguridad en Chilpancingo. Nos falta mucha seguridad, hay mucha delincuencia, que imagínate en las 1,300 colonias, ¿cómo van a poder cuidar que no sucedan tantos problemas? Hay muchos robos de motocicletas, hay muchos robos en casas habitación, y la mayoría de los delitos no se conocen en el centro porque son demasiadas colonias y ya mucha gente. Aquí en el centro andamos caminando, visitando y vemos miles de personas que andan caminando también aquí. Vemos que son verdaderos trenes de combis, de vehículos públicos, atendiendo a la gente. Y aún así yo creo que no se dan abasto. También nos hace falta, por ejemplo, un sistema de tráfico importante que pudiera pasar por el Huacapa, que es una vía muy grande e importante que sí se necesita operar, mantener, y no opera como medio de transporte. Entonces, la seguridad necesitamos por lo menos unos 1,000 policías. No los tenemos, no hay recursos. Hay 120. 120 policías que no sirven de nada ni para el centro. No vemos policías en el centro. Otro problema de seguridad es la dirección de tránsito. Necesitamos por lo menos unos 300 agentes de tránsito que puedan cubrir toda la ciudad, o por lo menos la parte más importante de la capital, y no los tenemos ni soñando, vamos a tenerlos. Yo creo que ha de haber unos 60 agentes de tránsito cuando mucho,
no tienen patrullas suficientes, no vemos pues elementos de seguridad. Maestro Eleodoro, ¿el desabasto de agua en Chilpancingo es por incapacidad o por falta de recursos? El abasto de agua. El abasto de agua fundamentalmente, o el desabasto de agua, hablemos del desabasto de agua que padece Chilpancingo, es porque no hay agua. No hay agua, ¿sí? El agua que se logra tener almacenada, por ejemplo, en Acahuizotla, ¿sí? Pues medianamente viene a servir o a resolver el problema de abastecimiento que necesitan los ciudadanos de Chilpancingo, sobre todo en el centro de la ciudad. El agua que se almacena, que se tiene la oportunidad de almacenar, llega fundamentalmente al centro de la ciudad, ¿sí? Y cuando hablamos del crecimiento urbano de Chilpancingo, porque efectivamente vemos, por ejemplo, las combis, ¿sí? Y dicen la nuez, fraccionamiento la nuez. Vaya, ves los nombres y dices, caray, pues ¿dónde están, no? Entonces hablemos de desabasto, no hay agua. No hay agua y uno de los principales problemas de la autoridad, ¿sí? Es precisamente resolver esta carencia de agua. Se habla de papagayo, ¿sí? Se habla de papagayo, que van a traer el agua de papagayo. Se habla de que ya se está haciendo un pozo profundo más aquí en el Salto Valadez, ¿sí? Que está delante de Mazatlán, que se está haciendo un hoyo profundo. Vaya, hay proyectos o se impulsan iniciativas para buscar de dónde traer el agua para Chilpancingo, ¿sí? Nosotros que vivimos todavía en el área perimetral central, estamos viendo cómo hace falta el agua, ¿sí? Vaya, llega un momento de estiaje en que por muchos deseos que tuviera la autoridad, ¿sí? Pues no hay manera, no hay agua. Entonces se tiene que resolver fundamentalmente uno de los problemas centrales de Chilpancingo, el agua, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que se iba a construir una presa hidroeléctrica, ¿sí? Allá en Cacahuatepec, que se suspendió, pero era la alternativa. Está en la misma la ruta de Papagayo, puede ser la alternativa para llevar agua a Acapulco y a algunos municipios como Chilpancingo, ¿sí? Yo siento que el agua de la Parota, la presa La Parota, que quedó pues en proyecto, tiene que retomarse. Y quizá ya no como central hidroeléctrica, sino como almacenadora pues de este vital líquido, ¿sí? Que todo el agua que corre del Balsas, ¿sí? Y del río Papagayo, pues se concentre para que se pueda distribuir. O sea, esos son proyectos que se han manejado. La presa de La Parota se suspendió por oposición de líderes, ¿sí? Pero yo creo que la autoridad tiene que retomar este proyecto, porque traer agua de Papagayo, así como se está planteando, pues si no tenemos recursos, ¿sí? Vaya, si no hay recursos, ¿sí? Si las autoridades y los ayuntamientos no tienen recursos, pues ¿cómo vas a traerlas, pues, no? Se necesita mucho dinero por esas distancias, y son las zonas donde hay agua. Entonces, ¿qué se requiere? Yo escuchaba cuando llegué que estaban platicando de la presa Cerrito Rico, ¿sí? Cerrito Rico se manejaba también como una alternativa, ¿sí? De que el agua que concentra la presa de Cerrito Rico pudiera ayudar a resolver en parte o en buena medida la carencia del vital líquido aquí en Chilpancingo. Pero resulta pues que han quedado solo en proyectos y que Omiltemi, ¿sí? Que es la agua que llega principalmente a la presa de Cerrito Rico, pues está desforestado, ¿sí? Es otro de los grandes problemas que se enfrentan, de que no hay programas o no se atreven, o quién sabe qué ocurre, de que se impulsen programas para reforestar esas zonas serranas, pues, ¿sí? Para poder recuperar este líquido que se concentra en esas zonas. O sea, por eso era la importancia de poder tratar y ver estos desafíos capitalinos de Chilpancingo, ¿sí? Fíjate los temas que estamos tratando. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de agua, pero son decenas de carencias que tenemos anotadas, ¿sí? Estamos hablando, bueno, ya de que Chilpancingo necesita un corredor vial,
Víctor dice, bueno, Huacapa. Los corredores viales que tenemos aquí en Chilpancingo, la parte, las avenidas centrales, ¿sí? El Huacapa y el Libramiento Tisel están congestionados ya. Están congestionados, ya no tienen la capacidad, pues, ¿sí? De darle vialidad a las unidades automotrices. Como tú lo señalas, Víctor, el presidente municipal Gustavo Alarcón, hace un año mencionó un proyecto para hacer un circuito vial en el perímetro de Chilpancingo, ¿sí? Un circuito vial nuevo, con los entronques en las áreas de circulación que ya están establecidas. El proyecto todavía no se ha detonado, no se ha empezado, pero es necesario, ¿sí?, que efectivamente se impulse este circuito vial, ¿sí?, un corredor vial que permita sobre todo desahogar la gran concentración de unidades automotrices en el centro de la ciudad, ¿sí? O sea, se necesita un proyecto real que permita que Chilpancingo pueda subsanar, pues, esta carencia de espacios. Por eso el proyecto de la periferia de Chilpancingo para crear un corredor vial, yo creo que es una de las alternativas más viables para Chilpancingo. Respecto al tema de seguridad, como usted mencionaba, son pocos los policías que hay en Chilpancingo, pero no tan solo en Chilpancingo. Creo que son muchos municipios en donde hay pocos elementos de seguridad y son mucho más pocos los de tránsito. Y lo curioso es que, aunque son pocos los de tránsito, cómo muerden a la ciudadanía, cómo la sangran. Más cuando se acerca el mes de diciembre, están listos a la cacería. Y curiosamente se ponen en lugares en donde ellos saben que la gente no ve los discos de aquí no estacionarse o por aquí no le debes de dar. Y ya tienen ahí su minita. Y mencionaba alguien que no tan solo son los hombres los corruptos, sino también las mujeres. A mí en alguna ocasión me tocó ser mordido por un agente de tránsito, lo cual quiere decir que pues ahí tanto hombres como mujeres pues también se están en la misma situación. Pero creo que a pesar de que hay pocos policías y de que el presupuesto es poco, ahí respecto a que si es poco, no siempre es poco en todos los municipios. Cada municipio tiene un presupuesto etiquetado que es de Fortamón. Hay municipios que inclusive tienen tan pocos policías que están preocupados cómo van a justificar la nómina, cómo van a justificar ese recurso que están recibiendo. Como si tener policías o tener una gran cantidad de policías fuera a resolver el problema de la inseguridad. Decía una diputada del Congreso del Estado la semana pasada, que si tienen que explorarse, palabras más, palabras menos, tienen que explorarse otras alternativas para combatir la inseguridad. Una de ellas creo que sería tener las estadísticas, cuáles son los delitos del orden común y del fuero federal que más son recurrentes, por un lado, y por el otro lado, hacerle una encuesta a la gente que delinque, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque en una de esas el origen puede estar en los gobiernos municipales. A lo mejor pueden decir es que a mí me inspira que mi presidente municipal haya desviado el recurso para comprarse ranchos fuera de este municipio, para tener casa, para tener más mujeres. A lo mejor esa es la inspiración por la cual mucha gente está delinquiendo y se está castigando a gente que comete delitos del fuero común, cuando los servidores públicos, además de cometer delitos del orden común, también cometen delitos del orden federal y a ellos no se les está castigando. Una, porque quizá la Auditoría Superior del Estado está tomando de manera incorrecta las muestras para llevar a cabo o practicar las auditorías. Quizá tendrían que ser auditorías forenses, auditorías más profundas a todos los municipios, porque se ha dicho que las auditorías son para corregir,
pero creo que ya no se tiene que estar ahora en la cuestión correctiva, ahora se tiene que ir sobre la cuestión sancionadora. El día que un alcalde corrupto, mañoso, caiga tras las rejas por malversación de recursos, creo que ese día se habrá mandado un mensaje para que los demás eviten hacer lo mismo. Entonces, esto es en lo que toca a la seguridad, en lo que toca al agua potable, que Chilpancingo sí tiene agua potable, a diferencia de otros municipios que no la tienen. En el caso, por ejemplo, de Ayutla, Ayutla no tiene agua potable, tiene agua entubada. Y ustedes lo pueden comprobar en el tiempo de lluvias, le abre a la llave y sale puro lodo. Pero Chilpancingo todavía tiene su agua potable y sí es cierto, tiene el problema de desabasto. Y un problema que no alcanzo a comprender plenamente porque hubo un presidente municipal hace unas 2 o 3 administraciones que consiguió un recurso o que invirtió un recurso para que llegara más agua a Chilpancingo. No recuerdo si fueron 600 millones de pesos, pero desde que se anunció eso a la fecha no he visto la diferencia. Todavía me sigo preguntando si apenas lo van a hacer realidad después de tantos años. Se dice que hace falta agua en Chilpancingo, pero platicando con gente que sabe sobre la materia, comentan que en Chilpancingo hay puntos donde se puede escarbar y extraer el agua, por lo que quizá no sería tan necesario traerla del Papagayo. En una de esas y quizás saldría más barato hacer pozos en Chilpancingo y quizás hasta ocasionaría menos conflictos que traerla del Papagayo o reactivar la presa de la Parota, una presa que se suspendió porque los ejidatarios, ellos comentaban que se oponían porque ellos, la razón que exponían era de que habían visitado otros lugares en donde se habían construido presas, no recuerdo si solamente en México o también en el extranjero, y que a decir de lo que ellos vieron, una vez que se hace la presa, hacia abajo todo queda desierto. Eso por un lado. Y por el otro lado decían los ejidatarios, me opongo a desalojar aquí porque el gobierno quiere darme un bajareque, un cuartito, una ratonera, decían, cuando yo aquí en la Parota o nosotros en la Parota y zonas aledañas a la Parota estamos acostumbrados a vivir en nuestras casas amplias, humildes, amplias y con espacio grande. Entonces eso fue uno de los motivos por los cuales ellos se opusieron, que escuché hace como 10, 15 años que decían, bueno, es que nos quieren pagar a tanto el metro cuadrado y realmente vale más. Entonces creo que sería cuestión de analizar y si realmente tienen intenciones de reactivar el proyecto, pues que se pague una cantidad justa a cada ejidatario y también se midan los pros y las contras. Y creo que no tan solo tendríamos que ver en que si se escarba en Chilpancingo, si se hacen pozos, creo que también se tendría que reactivar un plan ambicioso para reforestar no tan solo las áreas en donde se presume que hay agua, sino reforestar o declarar zonas protegidas en todos los municipios, en todas las localidades, porque es en gran parte la reforestación la que está impidiendo que las lluvias sean de manera frecuente como lo eran antes. Y hablando de los puntos de agua, hay una zona en Chilpancingo en donde hay deslizamiento de ladera. Comentan algunas personas que viven ahí que durante la temporada de lluvias, no sé si también durante la época de sequía, pero comentaban en la época de lluvias que durante la noche se escuchaban ruidos como si hubiese un río subterráneo por ahí. Entonces creo que aquí lo que tienen que hacer los alcaldes para ir mitigando el problema del agua es acercarse no tan solo con la gente del gobierno del estado. Y aquí abro un paréntesis, en el gobierno del estado hay gente capacitada que puede ayudar en estos y otros problemas que le competen al municipio, pero es cosa que se acerquen, porque si no hablan, no se acercan, pues ni modo que la gobernadora esté detrás de cada uno de ellos.
Yo creo que de parte del gobierno del estado hay disposición, pero solamente hay que acercarse, y también con el gobierno federal, porque por ejemplo pudiesen hacerse estudios para saber o indagar dónde pudiera haber ríos subterráneos, y tener dónde hacer las extracciones de agua, pero creo que también a la par de ello mencionaba el año pasado el titular de la CAPACH, que aquí tuvimos de invitado, que tenían no recuerdo si el término era guardianes del agua, que estaban capacitando a niños para cuidar el agua, pero creo que esto también debería de ampliarse más, debería de ampliarse, no solamente quedarse en las escuelas primarias y los kinderes, sino también ir a las escuelas de nivel medio superior, que son muchas, colegios de bachilleres, prepas, cebetis, cetis, etcétera, para hacer más concientización. En mis tiempos de secundaria había una materia de ecología en la que nos hablaban un poquito sobre estos temas, y creo que también esto debería de reactivarse. Y bueno, lo que hemos tratado hasta este momento no solamente es estadística, también es percepción, es parte de la vida cotidiana y a la vez un termómetro social. Querido público, opine, ¿la falta de agua es por negligencia o por falta de dinero? Ahora comentemos de la ciudad que vemos, de la imagen que también habla de gobernabilidad. Maestro Tello, ¿cómo está el problema de la basura en Chilpancingo? Este es otro de los grandes problemas de nuestra capital. Pero antes yo quisiera hacer un comentario breve sobre lo que dijo nuestro compañero Leodoro de la presa del Cerrito. Cuando hicieron la presa del Cerrito Rico, la gente tuvo la esperanza, porque era grande la presa, es grande. Teníamos la esperanza de que se iba a solucionar el problema del agua, que nos iba a dar mucha agua a ese lugar. Lamentablemente, cuando se construyó, los ingenieros y los arquitectos no hicieron un estudio del suelo. Entonces, en la presa del Cerrito, el suelo es totalmente soluble. Se lo absorbe el agua, la tierra, y no acumula agua suficiente. Se puede llenar la presa cuando hay grandes tormentas, pero en 3 meses ya se vació, ya se fue el agua. Se consumió. Se consumió el agua en el suelo. Ese fue un grave error de nuestros ingenieros, que no supieron hacerlo en los estudios reales. Ahora, no sé si se pudiera solucionar ese problema poniendo algún relleno especial, pero costaría mucho dinero. Otra cosa, el presidente Andrés Manuel Peña Nieto, cuando era presidente Peña Nieto, anunció en Chilpancingo que iba a poner en marcha un proyecto de más de 600 millones de pesos para traer agua a Chilpancingo. Y sí se hizo una construcción grande, importante, para traerlo de allá de Locotito para acá. Pero las bombas con las que iban a traer el agua, succionar el agua y a traerla, no funcionaron, y ahí están descompuestas y ya no hubo dinero para repararlas. Entonces fue todo un completo fracaso ese proyecto. Andrés Manuel López Obrador también prometió que iba a dar recursos para el agua potable y no hizo nada. El Mayani regresó a Chilpancingo. En sus 6 años como presidente vino en una sola ocasión y estuvo afuera donde está el cuartel de la Guardia Nacional. Entonces, ¿a qué tipo de presidente tuvimos en ese tiempo, no? El problema de Chilpancingo es de recursos, es de corrupción también, porque hay mucha corrupción. Eso se puede apreciar en la sede de la feria de Navidad y Año Nuevo. Se destinaron supuestamente 360 millones de pesos para su construcción. En una primera entrega. Y en una primera entrega.
y no se hizo ni el 30%. Actualmente dice el presidente municipal que ya está el 90%, pero no lo creo, ¿eh? Todavía hay que recuperar el terreno, arreglar el espacio y todo. En agua potable, por ejemplo, traemos agua potable de algunas zonas, pero no es suficiente para poder solucionar el problema de toda la capital. Apenas tendremos un 40% de colonias y de Y es ciudadanos mucho. que Y es tienen agua potable en sus domicilios. Y esto, pues, es un grave problema. Afortunadamente, hoy la CAPACH, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, cuenta con un buen director, en el ingeniero Fernando Álvarez. Él puede hacer buenas cosas y de hecho ya lo está haciendo. Ya vemos que se están reparando muchas zonas de drenaje. El drenaje también es un grave problema. Y la tubería del agua potable es peor porque tiene más de 50 años que se construyeron la tubería del agua potable en Chilpancingo y la mayoría ya está muy mala. Prácticamente hay que volverla a construir para poder traer agua. Y y en materia de seguridad, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que no hay, aquí la gobernadora, el gobierno del estado tiene que apoyar la seguridad porque corresponde al gobierno del estado, en la capital de cada estado, corresponde a los gobiernos, Sede de los a tres los poderes. gobernadores, Sede de los tres poderes. son los responsables de la seguridad. Y yo, porque muchas veces cuando Héctor Astudillo era presidente municipal, yo iba mucho a ver a la policía preventiva y yo le decía pues a Héctor Astudillo que por qué no contrataba más policías. Y él me dijo, es que no me corresponde a mí, le corresponde al gobierno del estado. Y ya me enseñó lo que es la Constitución del Estado de Guerrero, donde dice eso, que depende la seguridad en las capitales estatales, depende del gobierno del estado. Hay que buscar más apoyo de la gobernadora y se demostró porque ahora que se dio la feria de Navidad y Año Nuevo, se trajo bastante seguridad. Más de 600 elementos militares de la Guardia Nacional, hasta de la Marina vinieron. Y sí se mantuvo la capital tranquila, muy bonito, el evento fue un éxito, hasta la gobernadora anduvo paseándose en el Paseo del Pendón, caminando con todo el mundo, y es de esperarse que pronto podamos tener una mayor cantidad de elementos policíacos sirviendo de manera municipal a toda nuestra capital del estado. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar lectura a los comentarios que el auditorio nos está regalando en vivo. Julio C. Aguirre dice, Chilpancingo necesita gobernantes honestos para que los servicios sean mejores. Chilpancingo debería tener agua todos los días, las 24 horas del día, pero recursos van y vienen y no se utilizan con transparencia. Edita Ivonne dice, la falta de acceso al agua potable y saneamiento seguirá siendo un desafío global, afectando a miles de millones de personas. Noemí García nos dice, Chilpancingo está mal gobernado desde la administración de Antonio Gaspar. A la fecha, Chilpancingo está con muchas deficiencias. Edita Ivonne nos dice, voy a ocupar este espacio para pedir a los de la basura, jefa, lleven la basura que recolectan al basurero. Me tocó ver cómo una camioneta de las que mencionó estaban bajando bolsas y cajas en el libramiento de Chilpo a Tixtla por el hospital y no se vale. Estos son los comentarios
que nos han regalado las personas que nos hacen favor de ver esta transmisión y se los agradecemos. Sigan participando, estamos al pendiente de sus comentarios. Vamos a pasar a nuestra siguiente intervención. Maestro Eliodoro, ¿a quién compete el problema de la basura? ¿Al gobierno municipal o al pueblo? Bueno, en esta oportunidad yo quiero señalar el problema de la basura le compete a ambos sectores, la autoridad principalmente, ¿sí? Porque esa es la que ordena la prestación de los servicios, y la ciudadanía, que tiene que actuar con responsabilidad, pues, en el manejo de la basura. Se tiene que terminar con esa práctica de ir a tirar a la esquina la basura, las bolsas de basura, ¿sí? Esa es parte de la responsabilidad de la ciudadanía. La recolección de basura, que todavía con muchas carencias, pero se está dando en Chilpancingo, en el centro de Chilpancingo, en las colonias del centro de Chilpancingo, la basura, los carros recolectores de basura están trabajando, ¿sí? Pero Chilpancingo se está convirtiendo en un basurero, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita comentabas el problema de la basura, ¿sí? El problema de la basura fundamentalmente se está registrando ahorita porque no hay un basurero, pues, ¿sí? Y esto se duplica, este problema se duplica porque el basurero de Cerrito Rico está prácticamente clausurado. Ya no tiene la capacidad para recibir las más de 400 toneladas de basura y de desechos que se recolectan en Chilpancingo. Entonces, Cerrito Rico, a pesar de que el presidente municipal, Gustavo Alarcón, dice que se va a buscar que lo más pronto posible se llene de tierra la basura que se va a tirar a Cerrito Rico. Pues a la Cerrito Rico le va a hacer falta tierra para cubrir esas toneladas de basura. No puedes ir a andar haciendo pozos, escarbando, sacando tierra para ir a rellenar el Cerrito Rico. O sea, va a hacer unos grandes cerros de basura de tierra, ¿sí? O sea, pero ¿qué ocurre además? Acá, en Matlalapa, el relleno sanitario de Matlalapa, ¿sí? Al cual se le está dando un manejo político. ¿Por qué digo manejo político? Porque en la última reunión que tuvieron en el mes de mayo en la Secretaría General de Gobierno, ¿sí? El subsecretario Francisco Rodríguez, la alcaldesa de Zumpango, no recuerdo su nombre, la alcaldesa de Zumpango, otros funcionarios municipales como Semarem, pues le echaron bola al presidente municipal de Chilpancingo, a Gustavo Alarcón, le echaron bola. Y prácticamente hicieron que aceptara que el relleno sanitario de Matlalapa quedaba fuera como basurero, ¿sí? Y el relleno sanitario de Matlalapa, que es de Chilpancingo, el relleno sanitario de Matlalapa, las 67 o 70 hectáreas de ese relleno sanitario le pertenecen a Chilpancingo. Chilpancingo lo compró. Mario Moreno Arcos en su periodo de gobierno municipal compró Matlalapa. El lugar. Pero ahora resulta que las autoridades estatales decidieron que el relleno sanitario de Matlalapa se convierta en un cementerio de desechos sólidos, en un cementerio de desechos de construcción, material de construcción, que dicen que esto no va a provocar contaminación. Yo no me he dado tiempo de entrarle a buscar qué tipo de contaminación genera los desechos sólidos, ¿sí? de esos desechos de construcción, porque bueno, lleva cemento, ¿sí? Llevan químicos, y con la lluvia van también a filtrarse, ¿sí? O sea, ¿qué ocurre? Que no se está decidiendo clausurar Matlalapa, el relleno sanitario, en base a sustentos científicos, estudios que permitan ver con mucha seriedad y responsabilidad la viabilidad o que es inoperante, pues, el relleno sanitario, ¿no? Entonces, este es un problema que se tiene que resolver. Desde aquí, desde este espacio decimos, bueno, si las autoridades estatales de la Secretaría de Gobernación acordaron
o están acordando que Matlapa se convierta en un cementerio de desechos sólidos, de materiales de construcción, pues que no se tarden en encontrar otro terreno que pueda ser alternativa, pues, para suplir a Cerrito Rico y a Matlapa, ¿sí? O sea, ese es un problema de la basura. Los basureros, la autoridad municipal que cumpla con su trabajo de brindar los servicios de recolección y que la ciudadanía cumpla con su responsabilidad, ¿sí?, de no arrojar la basura en la calle, porque Chilpancingo se está convirtiendo en un basurero, como se está convirtiendo Chilpancingo ya en un mercado ambulante, ¿sí? Pues, quiero tratar rápidamente que Chilpancingo es un mercado ambulante, ¿sí? Ahora, estamos hablando, ya hablamos, la basura. ¿Qué podemos decir del recinto de la feria? Mencionas el recinto de la feria, lo que se ha invertido. Se acaba de anunciar también que el recinto de la feria, aquí en San Miguelito y la Indeco, ya no va a funcionar como para la feria. El proyecto que se hizo redujo ese espacio, ¿sí? Y que ya no, el espacio ya no queda para hacer una feria, una fiesta popular de esta naturaleza. O sea, se tiene que buscar para el próximo año realmente también a dónde se van a llevar estas ferias populares, esta feria popular. Chilpancingo, a mí me interesa comentar. Chilpancingo, otra de las carencias, graves las carencias que tiene, ¿sí?, es que no tiene unidades de atención médica de primer nivel. Si recordamos la gente mayor, el hospital Raimundo, el viejo edificio del hospital Raimundo Barca Alarcón brindaba de servicios de atención médica hasta de tercer nivel, porque ahí mismo se hospitalizaba. Pero el primer nivel significa que tú tienes una dolencia, necesitas una consulta médica, y ahí en el hospital te brindaban esta atención de primer nivel. Si tu mal obligaba, pues te mandaban de inmediato a internarte, ¿sí?, ahí mismo. O sea, se tiene que resolver en Chilpancingo el problema de la carencia de unidades médicas de primer nivel. Digo, pues podemos decir, es una bendición, por ponerle un término, la existencia de las tiendas, de las farmacias similares, por el bajo costo de sus consultas y el bajo costo de sus medicinas. De ahí, ¿qué queda? El nuevo hospital, pues el nuevo hospital tú no ingresas si no es bajo prescripción médica. O sea, con esta gran cantidad de colonias y de habitantes que hay, ¿sí?, pues se tienen que tomar medidas para brindar la atención médica, sobre todo en grandes problemas como le está ocurriendo hoy, ¿sí?, con el sarampión, el rebrote del sarampión, que es tan contagioso y muchas veces mortal. Tenemos, muchas carencias que se tienen que resolver, que la autoridad tiene que resolver, pero aquí la importancia también es que la autoridad, ¿sí?, interactúe con la ciudadanía, la haga participar, ¿sí?, la convoque, que convoque a los grupos, a las asociaciones de profesionistas, ¿sí?, para que se resuelvan esos grandes problemas que estamos padeciendo. Yo espero tratar otros problemas que siguen afectando a Chilpancingo en el próximo, si tenemos. En efecto, la problemática es grande. En nuestra mesa estamos contemplando algunos temas, pero realmente los problemas son tan complejos que nos pudiésemos llevar diferentes mesas de análisis o muchas horas de análisis, pero yo quiero retomar el tema de la basura. A mí es uno de los que más me llama la atención. Hace muchos años, y yo creo que cuando ustedes eran niños, nunca se imaginaron que la basura iba a ser algún problema. Recuerdo que de niños, cuando se hablaba del camión recolector, se generaba muy poca basura. Hoy hay tanto plástico, hay tanto unicel que se ocupa en las comidas, en las bebidas, que ya se dijo que en el 2030 va a haber más plástico que peces en los mares. ¿Y qué tanto falta para el 2030? 4 años. Esto se ha dejado crecer. No creo que tanto por falta de recursos, es más bien una cuestión de corrupción
de crímenes graves contra el erario público. En estos días, pasando por allá, por el Parque Unidos por Guerrero, vi unas bolsas de basura. Serían unas entre 7 y 10 bolsas de basura. Se acercó un joven y le pregunté si él las había dejado ahí. Palabras más, palabras menos, me dijo que él trabajaba en el servicio de limpia y las estaba recogiendo para acercarlas al camión de la basura que estaba ahí cerca. Le pregunté, ¿esto lo haces todos los días? Sí, lo hago todos los días. Y uno se pregunta por qué. Quizá, sin desearle mal a nadie, se tendría que detener a la gente que lleva la basura ahí, pero quizá no tanto para multarla, sino más bien para decirle cuáles son las razones que tú tienes para estar dejando la basura aquí en la banqueta. Quizá algunos van a decir, es que yo salgo hasta las 9 de la noche y hasta las 9 de la noche puedo dejar mi basura aquí. O algunas otras razones que bien vale la pena poner sobre la mesa para, por un lado, mejorar la imagen urbana. Porque realmente tener la basura en casa, si bien es cierto, representa un problema porque lo que es orgánico se apesta, representa un problema tener la casa apestosa, representa un problema que vayamos sobre las banquetas y ahí en las banquetas encontremos pañales usados, que el perro rompió y dejó toda la cuestión orgánica embarrada. Si bien es cierto, es un problema, tanto porque apesta, porque llegan las moscas, pero hay un problema mayor. El problema mayor es que no tenemos un relleno sanitario. Nunca lo hemos tenido. Hemos tenido basureros que están al aire libre. El basurero más antiguo que me acuerdo, rumbo a Acapulco, sobre la autopista, estaba un cerro y tenía soldados unos tambos a manera de respiradero. Sin embargo, se llegó el momento en que hubo, no sé si uno o más incendios grandes, que los bomberos y hasta aparece la sociedad civil participó para sofocarlo. Después de que cerraron este tiradero de basura, se abrió en las antenas. Pero resulta, no recuerdo si fue el gobierno del estado de Héctor Astudillo quien clausuró las antenas, y los de la basura jefa, al no tener dónde aventar la basura, la llevaron a la explanada, ahí al Zócalo de Chilpancingo. No recuerdo cuántos días estuvo la basura ahí, pero el Zócalo estuvo apestoso, no recuerdo si por un mes o más de un mes, al grado que los negocios que expendían o expenden alimentos y bebidas tuvieron que cerrar, porque ya los comensales no podían comer ni podían tomarse un café en esos lugares ante tanto olor fétido. Ante esta problemática, tuvieron que llevar la basura a Zumpango, pero tan pronto salió ese presidente de Zumpango, impidieron que la basura se fuera a tirar allá y tuvieron que habilitar el Huiteco. El Huiteco es un cerro. Entonces, imaginan ustedes yendo a depositar la basura a un cerro que cuando llueve no tan solo arrastra la basura orgánica e inorgánica. Resulta que toda esa basura, como van cuestiones orgánicas, no inorgánicas, todo eso, cuando entra en estado de composición, se produce, le llamo un jugo, que se llama lixiviado. Eso es un jugo mortal, un jugo que tiene el aspecto de aceite quemado, que si usted le pone 5 litros a un árbol, lo seca. Sucedió un accidente en Metlalapa, que se salió el agua de una celda y por donde escurrió esa agua en temporada de lluvias, resulta que se cercaron más de 30 árboles. Entonces, imagina, ese Metlalapa, perdón, ese cerro del Huiteco se habilitó para funcionar 3 años y ya van más de 7 años que está funcionando. Es un tiradero al aire libre.
se pensó en un relleno intermunicipal en donde participara tanto Chilpancingo, Tixla como Zumpango. Se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos. Como usted mencionaba, maestro Eleodoro, ese terreno es propiedad del municipio de Chilpancingo, pero pues es propiedad del municipio de Tixla. Pero resulta que ya cuando se echó a andar, que llegaron los camiones para depositar la basura en esos rellenos sanitarios, los ejidatarios de Zumpango se opusieron con el argumento de que ese lixiviado iba a dar a donde ellos cultivan la tierra. Hay una distancia en donde cultivan la tierra y donde está Metlalapa, hay una distancia de 3 kilómetros, que se ve lejos, pero pues en parte, y se les da la razón, que tienen que cuidar la tierra, ¿no? Pero sin embargo, hubo una reunión, usted lo mencionó, no llegaron a acuerdos, pero tal parece que pues de ahí ya no trascendió, y tal parece que no va a trascender. Se olvida que es una obligación municipal y que en este caso quien tiene el mayor problema es el municipio de Chilpancingo. Tixla tiene donde tirarla, entre comillas. Zumpango tiene donde tirarla, pero quien tiene el gran problema es el municipio de Chilpancingo. Y a pesar de que Metlalapa se pensó para que los 3 municipios lo puedan ocupar, quien tiene que moverse es el municipio de Chilpancingo. Buscar un terreno tiene que tocar puertas el municipio de Chilpancingo, con el Estado, con la Federación, donde sea. No es suficiente con que haya una reunión y el alcalde o los alcaldes de Guerrero crucen las manos, agachen la cabeza y digan, bueno, pues no se puede, no hay condiciones, porque el problema estamos en el 2026 y bien, está cerquitita el 2027, en donde quizá todavía más este problema se pueda usar todavía más con fines electorales. Pero mientras son peras o son manzanas, este problema nos va a reventar tarde que temprano. En esta generación o la que viene. Decía, Tixla tiene aparentemente resuelto su problema, pero no se olvide que Tixla está en una zona que no tiene el agua para dónde darse. El basurero que está ocupando actualmente Tixla, su lixiviado va a ir a dar a la laguna. O sea que estamos hablando que de los 3 municipios mencionados, el que puede colapsar primero puede ser Tixla. Pero como el problema todavía no ha reventado, no se han puesto cartas sobre el asunto. Es algo que ya debiera de tener prioridad. Chilpancingo tiene terreno en lo que es la cabecera municipal, pero resulta que tampoco dentro de Chilpancingo pueden hacer un relleno sanitario, porque la gran mayoría de Chilpancingo tiene puntos donde hay agua. Entonces decíamos hace rato, se carece agua en Chilpancingo, pero Chilpancingo tiene muchos puntos donde se puede extraer agua, y si se hace un relleno, va a resultar parecido en Tixla, que se va a poner en peligro la poquita agua que se tiene o la mucha agua que se tiene y que todavía no se ha explotado. Alguien había propuesto que rumbo a Chichihualco hay un espacio que está en zona baja, no en cerro como actualmente, que está en una zona baja en donde se pudiera hacer un relleno sanitario, pero ya le corresponde a la autoridad municipal ponerse las pilas, coordinarse con quien tenga que coordinarse. Tengo entendido que Semarén tiene un área de residuos en donde tiene personal capacitado y muy accesible, en donde los pudieran orientar no tan solo para el tratamiento de la basura, sino también orientarlos en qué zonas se pudiesen pues adquirir estos terrenos. Y bueno, dicen que una ciudad limpia refleja orden, pero creo que también el interés de preservar la salud de todo un pueblo. Querido público, díganos usted qué está fallando en el manejo de la basura. Y bueno, vamos a entrar a nuestra última ronda. Ahora hablaremos de viviendas siniestradas y de deuda municipal. Maestro Tello, ¿qué problemas tiene Chilpancingo en materia de vivienda?
Bueno, tenemos unas zonas donde el terreno es malo y ya lo ha cooperado para destruir muchas viviendas. Hay muchos lugares donde la gente ha construido sus casas, pero son terrenos malos, que con las tormentas tropicales, con los temblores, con los terremotos, etcétera, se colisionan y destruyen las viviendas. Ahorita parece que hay un proyecto de construcción para viviendas, para reubicar a ciudadanos de zonas que están muy siniestradas, que hay como 1.500 millones de pesos para construir las viviendas y dárselas a la gente. Ojalá y se pueda construir eso. Pero también manteniendo el problema del agua potable, yo te quisiera comentar que cuando el expresidente municipal, Reyes Betancourt Linares, asumió el poder, él fue a Europa a buscar empresas de agua potable, potabilizadoras, pero buenas, europeas. Anduvo en Francia, en Austria, en varios lugares y consiguió un convenio con una empresa de allá que iba a venir, que iba a venir en barcos, iba a traer sus maquinaria y todo para acá, para llegar a Chilpancingo, y iba a construir la tubería nueva, todo nuevo. En 6 meses iba a construir una nueva red de agua potable para Chilpancingo. Y era tan importante eso que la gente ya íbamos a poder tomar agua directo de la llave, como en Europa. Aquí no podemos tomar agua de la llave, porque es muy peligrosa, no es potable. Es limpia, pero no es potable. Y con esa empresa sí iba a ser agua potable. Entonces la empresa iba a arreglar la tubería, el drenaje sanitario, todo, y iban a cobrar buenos precios a la gente. Y la empresa tenía un convenio por 25 años donde ella iba a cobrar. Y en 25 años le iba a devolver el proyecto al gobierno municipal. Lamentablemente, el Congreso del Estado hizo oídos sordos y no aprobó ese proyecto que tenía Reyes Betancourt Linares. Ese proyecto era muy bueno porque ahorita estaríamos muy bien en materia de agua potable aquí en Chilpancingo. Ahora, el problema de la seguridad, pues hay que, perdón, de la basura. Necesitamos que la gobernadora del estado se ponga bien y obligue a los presidentes de Tixla y Zumpango a que le permitan a Chilpancingo usar el relleno sanitario de Matlalapa. Ahí se construyó un relleno muy bueno, muy grande, muy importante y está tirado. Nada más porque la presidenta municipal de Tixla, de Zumpango, no quiere. Y el de Tixla no quería en los tiempos de cuando era cuando era alcalde Marco Antonio Leiva Mena. Entonces, es necesario que el gobierno del estado obligue a esa gente a que acepte el uso del relleno sanitario de Matlalapa para Chilpancingo. Y aparte, también el municipio de Chilpancingo necesita por lo menos adquirir 100 camiones de basura más para poder acarrear todas las toneladas que se necesita llevar al relleno sanitario. Y no hay recursos, entonces hay que buscar la forma de que de veras se materialice el servicio de la recolección de la basura en Chilpancingo, porque es uno de nuestros grandes problemas también y cada día crece más. Maestro Eliodoro, ¿cómo está la deuda municipal en Chilpancingo? La deuda municipal. Antes de responder a tu pregunta de la deuda municipal, que yo no la conozco, no sé si Chilpancingo, si el ayuntamiento debe o no debe, digo porque no lo sé.
Te lo voy a responder, pero bueno, es que estamos tratando el problema. Dices tú, me interesa la basura. Dice Víctor, la basura dentro del agua son de los problemas centrales. Dices tú, bueno, está Tizla y Zumpango. Tizla y Zumpango tienen los mismos basureros a cielo abierto. Tizla y Zumpango tienen basureros, no tienen rellenos sanitarios. Tizla, bueno, el relleno sanitario de Matlapa es un relleno sanitario intermunicipal. Está proyectado para que se utilice para Zumpango y para Tizla. ¿Sí? El, Cuando tú mencionas esa contaminación de esos lixiviados, ¿sí? Cuando tú mencionas eso, Cerrito Rico está en el cerro y efectivamente, como tú lo mencionas, a mí me sorprende, porque pues, yo no lo sabía, en términos de cómo se conjuga, pues, esta contaminación con problemas orgánicos, ¿sí? El agua, la tierra, pero todos esos problemas, ese problema de la basura de Cerrito Rico, ¿a dónde va a ir a dar? Pues va a dar a Zumpango. Cerrito Rico está ahí arriba de Zumpango. Si se sigue tirando, ¿qué quiero creer? 8 o 10 meses la basura ahí, que no lo creo. 8 o 10 meses ahí. Y supuestamente se quiere tapar con tierra, que tampoco no es viable, pues, porque ¿de dónde vas a sacar la tierra? Para crear otros 3 cerritos ricos hacia arriba, ¿sí? Y va a ser un problema superior por la contaminación cómo se va a generar con estos lixiviados. Vaya, es una gran contaminación que va a ocurrir fundamentalmente hacia Zumpango, sí, también a Chilpancingo, pero es menos. Tizla, como tú lo señalas, la laguna, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que los 3 municipios, ¿sí? Tienen a cielo abierto sus basureros. Los 3 municipios, por eso el proyecto de Matlalapa, el relleno sanitario. Yo estoy de acuerdo en lo que tú mencionas, Víctor. La autoridad debe intervenir. Yo digo que debe intervenir la autoridad estatal, efectivamente, ¿sí? Por lo que es Chilpancingo, para que esta autoridad estatal busque la asesoría de los especialistas, ¿sí? Que determinen bajo estudio verdadero, no bajo un interés político, pues, que es como se está manejando, ¿sí? Se está anteponiendo los intereses políticos a la salud de la población. Vaya, si se dice, es que Matlalapa nos va a contaminar, pero no me muestras con qué, vaya, no me estás mostrando estudios que te sustenten tu dicho de contaminación, ¿sí? Bueno, por eso debe de intervenir la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, debe de intervenir para resolver el problema de Matlalapa. Que se busquen especialistas que se hagan estudios verdaderos, ¿sí? Y si esos estudios realmente determinan, ¿sí?, que no es viable Matlalapa, bueno, entonces se tiene que aceptar, ¿sí? Pero en función de que se tiene que aceptar, tienes que buscar efectivamente, ¿sí?, cuál va a ser la alternativa. No te puedes quedar así, pues efectivamente, como tu autoridad estatal, pues ya dijiste que el relleno sanitario de Matlalapa se va a convertir en un cementerio de desechos de construcción de material, ¿sí? Dices, no, es posible. Entonces, el exhorto es efectivamente, por el gran problema que es que intervenga la autoridad estatal, que invite a gente que conoce de estos temas, especialistas, ¿sí?, que se hagan estudios más completos y que en función de eso se determine, se clausura o no se clausura, pues, el relleno sanitario. Pero, insisto, así como se dice que vas a ir a convertir un cementerio de desechos de material de construcción, yo estoy convencido que va a generar igual de contaminación por la filtración de cemento, por ejemplo, de esos que pues químicos, ¿no? Sí. Entonces, creo que tiene que nuestra posición aquí en la mesa es esa, de que la autoridad intervenga, pero intervenga ya. No es tan solo el problema del alcalde de Chilpancingo, bueno, porque le echaron un montón y dijeron, ¿sabes qué? No se da, pero no se busca la alternativa. Entonces, para resolver el problema que padecemos de la basura, es eso, pues. Se tiene que intervenir con toda responsabilidad a partir de la cabeza estatal.
punto, ¿sí? Ahora, el agua igual. Y Glondobet, perdón, que yo le entre así de rápido, pero tú mencionabas la parota, ¿sí? Aquí la parota le secó de Marco Antonio Sostegui, ¿sí? Por sus propios intereses también, porque él es el que mandaba allí en los bienes comunales de Cacahuatepec, ¿sí? Él es el que mandaba, que en paz descanse, mataron, ¿sí? Pero el proyecto, hasta donde yo lo conocí, del proyecto de la presa hidroeléctrica, era impulsar pues una zona de desarrollo económica integral que iba a beneficiar, ¿sí?, a los pobladores. Ve, el Cacahuatepec sigue igual de jodidos, pues, ¿sí? Siguen igual. ¿Qué se buscan como mantenerse así? Vaya, tarde o temprano se van a tener que tomar medidas. Yo digo que ahí en Cacahuatepec, ¿sí?, con la participación de los habitantes, de los campesinos, los comuneros, se debe buscar impulsar un plan integral de desarrollo que los beneficie, ¿sí?, pero que permita también que el líquido que se necesita, ¿sí?, yo digo, ya no la presa hidroeléctrica, pero bueno, una presa que concentre pues el vital líquido que pueda ser aprovechado por todos. Ahí sí van a ser cooperativas, hasta para aprovechar el agua, pues. Entonces, yo siento también que en ese terreno se tiene que revisar con mucha mayor profesionalización, ¿sí?, con mucho mayor interés, de cuál es la viabilidad, en este caso, de que te pueda retomar el proyecto de la parota en Cacahuatepec. ¿Sí? De todo lo que hemos comentado en este momento, hay tres temas que en lo particular me llaman la atención. El tema del agua, el tema de la basura y el tema de vivienda. Considero que para los tres temas debe de haber estudios. No sé si actualmente, pero hace años se hablaba de un proyecto ejecutivo, que lo entiendo era un estudio previo antes de llevar a cabo una obra o una acción. Creo que en algunos casos, en el caso de la basura, hay gente, en el caso del agua hay gente que se opone. El maestro Eliodoro menciona el tema de la parota y creo que fueron varios años los que estuvieron intentando, se empezó con el gobernador Ceferino, con el gobernador Ángel Aguirre y nunca pudieron concretar nada. No se convencieron o no pudieron convencer a la gente de que el proyecto se llevara a cabo. No tengo la precisión de por qué, pero si hubo oposición, quizás o no los pudieron convencer o definitivamente la gente se convenció que es más feliz así como está. En el caso de la basura, los ejidatarios de Zumpango se siguen oponiendo. Creo que aquí, aparte del estudio, también debe de haber consenso entre la gente, porque si la gente en cierta manera se opone, es porque tiene cierta desconfianza a sus autoridades en base a antecedentes que se tienen. Pero creo que no hay imposibles. Creo que hablando la gente se entiende. En el tema de la vivienda, me llama la atención porque ha habido muchas publicaciones. Me tocó en algún momento estar por la zona de Casas Geo, pavimento levantado. Se han publicado fotos de viviendas levantadas, de viviendas concretas, que pues uno las ve y dice, pobre gente, pero no es lo mismo verlo, imaginarlo, que vivirlo en carne propia. Son más de 200 viviendas, de 200 familias que están afectadas y gente... Son varias colonias. Son varias colonias, son más de 10 colonias y hay gente que ya se salió de sus viviendas siniestradas para irse a vivir a otro lado. Pero no entendemos la problemática de que muchas de esas casas fueron adquiridas a través de un crédito Infonavit o un crédito Fobiste. Gente que se apretó el cinturón para sacar un crédito de vivienda y que no tiene para dónde darle y por eso se está aguantando ahí.
dicen, ¿para dónde le doy? Hay otros que ya se salieron de ahí y que aparte de estar pagando su crédito de vivienda, su crédito hipotecario, aparte está pagando una renta. Entonces la gran mayoría de ellos dicen, bueno, reubíquennos. Desde el 2000, antes del 2017 fue cuando este problema salió a la luz, pero fue a partir del 2017 cuando reventó a raíz del terremoto. Y de ahí en adelante el problema ha persistido. La gente se queja de que van los políticos en las campañas a hacer promesas y nunca regresan. Lo que ellos están deseando ahorita es que los reubiquen y no los han reubicado. Y si me lo permiten, las colonias que rescaté que están siniestradas son villas Tlalmecac, 21 de septiembre, Casas Geo, edificios Geo, casas dúplex, fraccionamiento La Eva 1 y 2, Las Estrellas, Santa Cruz Norte, Guadalupe, siglo XXI, San Rafael Norte, Ampliación San Rafael Norte, Santa Julia, La Terraza y Tlacaelle, colonias que siguen esperando la parte el apoyo. norponiente de la ciudad. Entonces, pues ahí están los problemas. Algunos de los que se han expuesto, ojalá y que se tomen cartas en el asunto, ojalá que la autoridad se aboque en ir resolviendo cada uno de ellos, los que sean competencia municipal. Si el municipio es incapaz de resolverlos por temas financieros o de otra índole, nada pierde en tocar puertas, nada pierde en hacerlo, y que sea esta mesa de análisis, que sea el municipio de Chilpancingo, que en esta ocasión tomamos como piloto, que sea una referencia para los demás municipios del estado de Guerrero y, ¿por qué no?, para más municipios del país, para que vean los problemas que se tienen y más que irse por la medicina correctiva que muchas veces se hace fuera de tiempo, que se inclinen por la medicina preventiva. Si me lo permiten, voy a leer un comentario que nos llegó de parte de Efraín Flores. Dice: el municipio de Chilpancingo de los Bravo merece gobernantes responsables que respeten la ley y tengan visión de Estado. Lamentablemente los chilpancinguenses han sido gobernados en los últimos trienios por alcaldes insensibles a las demandas ciudadanas y que solo privilegian sus intereses políticos personales, la inseguridad, la falta de agua potable. Lo que hay de agua es entubada, calles llenas de baches y la recolección de basura son el pan de nuestro cada día. Saludos para los tres periodistas, don Víctor Manuel Tello Zapata, don Eliodoro Cerros Flores y el buen amigo Glendobet Gutiérrez Castrejón. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, querido público que han seguido esta transmisión en vivo. Le vamos a dar un minuto al maestro Eliodoro antes de despedirnos. Sí, yo nada más quiero apuntar. Cuando estamos hablando de la vivienda, ¿sí?, del crecimiento de Chilpancingo, estamos viendo que se necesita que se cree un sólido plan de desarrollo municipal, precisamente para que se controle, ¿sí?, el crecimiento de Chilpancingo y la construcción de viviendas. Porque por todo lo que estamos platicando aquí, ¿sí?, pues imagínate 1,300 colonias, ¿sí? Ahorita de las que tú mencionas, de las 12 que mencionaste, ¿sí?, pues yo alcancé a reconocer como a 3. ¿Sí? Y las demás, si hablamos en todo el perímetro de la ciudad de Chilpancingo, vamos a encontrar efectivamente la gran problemática también de vivienda, ¿sí? El crecimiento irregular de Chilpancingo, por eso la necesidad de que se cree un sólido plan de desarrollo municipal. Perdón, gracias. Con esta última participación damos por concluida la mesa de análisis que fue denominada Desafío Capitalino, que me hace tener presente una expresión de don Benito Juárez que dice: gobernar es prever. Los municipios guerrerenses enfrentan retos complejos, mismos que recuerdan a sus autoridades la responsabilidad pública no es un discurso,
es un compromiso diario. La ventaja de Chilpancingo es que su alcalde está a tiempo de realizar ajustes y que cuenta con una síndica procuradora, Jackie Solís, que trabaja sin límite de tiempo ni de tareas para que Chilpancingo renazca. A nombre del equipo de gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias a los maestros Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores. Muchas gracias, maestro. Gracias, igualmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Víctor. Asimismo, le agradezco a Luis Enrique Gómez Alarcón que nos haya acompañado desde cabina. Y desde luego que le agradecemos a usted que escuchándonos, comentando, cuestionando y debatiendo desde sus espacios han hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor, Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.